¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Salud. En el capítulo de hoy vamos a abordar el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en la salud mental de las personas. Queremos analizar este tema y también entregar algunos consejos y recomendaciones para prevenir este tipo de enfermedad. Nos acompaña en esta ocasión Carolina Mora, psicóloga y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Carolina, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, es un periodo complejo. Muchos especialistas han señalado en que los síntomas más comunes durante estos días sea la tristeza, la angustia, la ansiedad, preocupación. Y en ese sentido, Carolina, le quiero preguntar, ¿de qué va a depender que estos síntomas sean pasajeros o bien se prolonguen en el tiempo y finalmente deriven algún tipo de problema de salud mental? Bueno, primero que todo yo creo que es importante contextualizar, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. En primer lugar, todos hemos sido afectados, algunos en mayor, otros en menor grado, por esta situación que es tan poco usual, ¿verdad? Hoy día estamos frente a una situación que nos enfrenta con nuestra vulnerabilidad, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo este mundo que nosotros creíamos que teníamos, entre comillas, controlado. De un minuto a otro nos enfrenta la posibilidad de enfermarnos, de morir, nos enfrenta, ¿no es cierto?, a un sinnúmero de consecuencias que ha traído la pandemia, como incertidumbre en relación con el trabajo. Hemos estado sometidos a situaciones muy poco habituales, como el tema del confinamiento, pasar muchas horas al día en casa, tener que compatibilizar casa, cuidados de tercera edad, de niños, teletrabajo, ¿verdad? Entonces, estamos primero que todo en una situación excepcional. ¿Y por qué recalco esto? Porque desde ahí es adaptativo y es esperable que todos tengamos alguna respuesta emocional frente a esto, ¿ya? Por lo tanto, el problema no es experimentar alguna respuesta emocional. El problema radica en cuanto esta respuesta emocional se hace desadaptativa. Okay. Entonces, cuando esta rabia, por ejemplo, o esta tristeza, o esta ansiedad, empieza a influir en nuestro funcionamiento cotidiano, ya sea en cómo nos estamos desenvolviendo en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, etc. Entonces, primero yo creo que es importante eso. ¿Por qué? Porque también nos permite tener una mirada más compasiva. ¿A qué me refiero con esto? A que ¿cómo decirlo? Lo que nosotros esperamos de nosotros mismos también tenemos que adecuar. O sea, yo no puedo pretender funcionar como habitualmente lo hacía en un contexto anterior a la pandemia a lo de hoy. Entonces, es súper importante que nosotros en ese sentido podamos aceptar, en primer lugar, que estamos en una situación inusual, compleja, que nunca antes habíamos vivido, que es adaptativo que experimentemos distintas emociones, y desde ahí es muy importante también considerar y adecuar nuestras expectativas de nuestro propio funcionamiento y el de los otros. Ahora, hay un tema que es súper relevante y que también tiene que ver con cuál era nuestro escenario previo a la pandemia. Claro. Nosotros, Daniela, estamos en un contexto como país en que la salud mental de nuestra población es bastante preocupante, pre-pandemia. Por lo tanto, si tú a esto le agregas la actual situación, que evidentemente genera estrés, eso ya hace que nuestro escenario sea más complejo al momento de afrontarla. Entonces, eso también es como bien relevante de dejar en claro dentro de este contexto. Y desde ahí, evidentemente, que aquellas personas que hayan presentado previo a la pandemia algún problema en salud mental van a tener más riesgo en esta etapa de que sus síntomas se agudicen
o se intensifiquen. Y a quienes no tenían, ¿no es cierto?, algún problema en salud mental, evidentemente que la forma en cómo estamos afrontando esta situación va a incidir en la posibilidad de que aparezca sintomatología, es decir, que todas estas reacciones que, como yo le explicaba, son adaptativas, se vuelvan desadaptativas y puedan, por ejemplo, gatillar un problema en salud mental. Ya, vamos a ir por parte. Las personas, por Uh-huh. ejemplo, que no presentaban algún tipo de problema de salud mental, pero ahora están teniendo algunos síntomas. Mencionaba al principio algunos, pero ¿cuáles son los más frecuentes que se pueden experimentar bajo este contexto? Bueno, la sintomatología que cada uno de nosotros puede presentar, eso está muy relacionado con la personalidad que cada uno de nosotros tiene a la base, ¿ok? Bueno, Y la vulnerabilidad genética que cada uno tiene. En general, aquellos síntomas que hoy día más se están presentando están relacionados con trastornos del sueño, que eso se ha evidenciado bastante en población general, síntomas relacionados con ansiedad y síntomas depresivos. También hay distintos estudios y cifras que nos muestran que ha aumentado el consumo problemático de alcohol, por ejemplo, y evidentemente que todos los cuadros previos, como yo le decía, se pueden intensificar o agudizar, pero principalmente los síntomas estarían relacionados con eso, con síntomas ansiosos y síntomas de, el estado del ánimo. Ahora, el estado del ánimo se puede manifestar tanto en tristeza como en irritabilidad. No sé si usted se ha fijado que hay mucha gente que últimamente anda más irritable de lo habitual, y eso evidentemente conlleva otro tipo de problemas, pero es una manifestación del estado del ánimo finalmente. Y Carolina, ¿cuánto duran estos síntomas? Puede ser que una semana me sienta irritable, triste, a la otra semana mucho mejor de ánimo, aproximadamente, para diferenciarlo también de un problema de salud mental. A ver, yo creo que primero nosotros tenemos que hacer un trabajo individual de saber reconocer cómo yo estoy afrontando y qué posibles reacciones estoy teniendo. Que muchas veces no somos conscientes de eso. Muchas veces somos conscientes cuando ya llegamos a una situación más límite, por decirlo de alguna forma. Entonces, ok, a lo mejor me doy cuenta que estoy durmiendo menos de lo que habitualmente dormía, quizás me doy cuenta que estoy mucho más irritable, quizás que estoy más cansada, más agotada, quizás me cuesta más, ¿no es cierto?, incorporarme en mi día a día, etcétera. Entonces, es importante que cada uno de nosotros sea consciente las manifestaciones que vamos a experimentar. Ahora, con respecto a su pregunta, va a depender del grupo de síntomas. Por ejemplo, la depresión clínica nosotros la diagnosticamos cuando un conjunto de signos y síntomas, que principalmente, ¿no es cierto?, tiene que ver con la tristeza, que se experimente casi todos los días y casi todo el día en un mínimo de 2 semanas. Y otra serie de síntomas. Hay trastornos ansiosos, algunos, ¿no es cierto?, que se manifiestan los últimos 6 meses, los últimos 3 meses. Eso va a depender principalmente de cada patología en particular. Pero acá también es importante no solamente la duración de los síntomas, sino que la intensidad de estos. Ahora, independiente que, por ejemplo, una persona no tenga, digamos, estos síntomas por el tiempo que está estipulado, eso no quiere decir que sea menos problemático, sino que quiere decir que no cumple todos los criterios para ese síntoma, para ese trastorno en particular. Pero evidentemente que eso le puede estar generando un deterioro importante. Lo relevante acá está en poder detectar alguna situación que se está escapando de lo esperado y pedir ayuda. Porque evidentemente que mientras más tiempo pase, más va a costar, ¿no es cierto?, el poder intervenir y el tener un tratamiento adecuado, que es el gran problema que siempre surge en salud mental. Sí,
Bueno, es importante un aspecto que menciona que tiene que ver con identificar algunos síntomas, algunas señales quizás, y darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Eso es habitual que las personas por sí solas se den cuenta de la situación en la que están viviendo? ¿O quizás algún familiar, alguien del entorno cercano, visibilice eso primero? Generalmente los otros se dan como más cuenta, ¿no es cierto?, de estos cambios, pero también yo creo que tiene que ver con esta incapacidad que muchos de nosotros tenemos en la vida diaria por todas las, ¿no es cierto?, múltiples funciones que debemos desempeñar, de repente detenernos y autoobservarnos. Eh, la gran mayoría de los casos los pacientes consultan porque ya han llevado un tiempo importante sintiéndose mal, porque esto ha conllevado problemas, ¿no es cierto?, con familia, en su trabajo, etcétera. Y como yo le decía, si bien es importante, primero que todo, aceptar que es adaptativo que algo nos pase, de hecho sería inesperado que no nos pasara nada en este contexto, Claro. pero si yo me doy cuenta que esto que me está pasando realmente ya está trayendo consecuencias, sería importante el poder pedir algún tipo de orientación. Cuando ya está afectando la calidad de vida, probablemente. Exactamente, cuando ya afecta la calidad de vida, entonces es importante poder acudir. Hoy día estamos, eso es lo bueno, yo creo que de todo hay cosas positivas. Hoy día contamos con una serie, ¿no es cierto?, de fonos a los cuales se puede consultar, hay mucha disponibilidad, ¿no es cierto?, de atención en línea. Entonces es importante reconocer de que hay algo que ya se nos está escapando de lo que nosotros también podemos controlar, porque eso es otro aspecto importante. Los síntomas en salud mental, a diferencia de lo que mucha gente cree, escapan de nuestra voluntad. O sea, una persona que está deprimida, por muchas ganas que quiera sentirse mejor, no se va a sentir mejor. Mm. O si estoy ansiosa, no tiene que ver con que ponga o no ponga de su parte, que esa también es una creencia muy errada. Las patologías en salud mental son, como el nombre lo dice, una patología, o sea, hay algo a la base, y eso también es importante de nosotros reconocer que estamos con un problema, en este caso de salud, y que desde ahí necesitamos recibir algún tipo de orientación al menos. Y si yo soy cercano a una persona que algo le está ocurriendo, bueno, también aceptar que va más allá de su voluntad. Mm. Y en ese sentido, Carolina, ¿qué problemas de salud mental pudiesen derivar de esta pandemia, del confinamiento, que a muchas personas hoy también les afecta? Bueno, yo creo que este escenario actual es bien complejo en el sentido que todos podemos ser afectados. O sea, acá tenemos que poner especial atención en los niños, ¿verdad? Y en los adolescentes. Ahora, en el caso de los niños y adolescentes, gran parte de cómo ellos puedan afrontar esta situación va a depender de los cuidadores que estén a su cargo. Si yo como cuidador de niño adolescente estoy relativamente estable, probablemente esos niños van a poder manejar de mejor forma la situación versus si es que están con algún cuidador que está con algún problema en salud mental. Estamos todos los adultos, desde ahí también yo me quería referir un poco a las mujeres. Las mujeres ya veníamos también con problemas importantes en nuestro país. La depresión en las mujeres supera en una proporción de 5-1 en proporción con los hombres. Y en este contexto también hemos de alguna u otra manera estado afectada por esta multiplicidad de roles. O sea, no solamente tenemos que cumplir en nuestro trabajo, ya sea asistiendo a nuestro trabajo o a través del teletrabajo, sino que también tenemos que dedicarnos a las labores del hogar y además al cuidado de los niños, y además, ¿no es cierto?, las labores o a las tareas escolares que le envían a los pequeños. Y si a eso tú le sumas otros estresores, como el hecho de estar todos en la casa encerrados, muchas familias cuentan con viviendas de pocos metros cuadrados, muchos de ellos no tienen, ¿verdad?, las condiciones en cuanto al espacio físico para estar realizando las múltiples tareas.
si a eso le agregas la incertidumbre en cuanto a la posibilidad de generar ingresos, etcétera, evidentemente que estas poblaciones, digamos, que están hoy día, por ejemplo, quedando sin trabajo, tienen más riesgo de presentar patología en salud mental porque tienen mayores estresores. La pobreza también es un factor de riesgo importante en salud mental. Entonces, vamos a ver que en cada grupo etario podríamos presentar, y probablemente, y así lo que los distintos, ¿no es cierto?, estudios han ido demostrando es que la prevalencia de trastornos de salud mental ha aumentado en este periodo, y lo que se proyecta es que en un futuro continúa aumentando. Los adultos mayores, por ejemplo, que han tenido durante todo este tiempo, están en mayor riesgo, eso les puede generar, ¿no es cierto?, obviamente mayor temor. Muchos han tenido que alejarse de sus hijos, de sus nietos, los ven, ¿no es cierto? Yo he escuchado algunos hijos que van, ¿no es cierto?, y de la reja saludan a sus papás, no pueden abrazar a sus nietos, han dejado de hacer actividades tan cotidianas como, no sé, salir a pagarse o ir al consultorio, pero que eso evidentemente les permitía tener un contacto social con otro, entendiendo que también son un grupo etario que no acostumbra mucho a utilizar los medios, ¿verdad?, como lo que estamos haciendo nosotros, claro, a través, ¿no es cierto?, de un trabajo a distancia. Entonces, ese también es un grupo que está en mayor riesgo. Hoy todos los grupos etarios estamos con algún riesgo, y desde ahí lo importante de tomar algunas medidas preventivas. Sí. Vamos a hablar de esas medidas, Carolina, pero no, nos vamos a separar unos instantes, vamos a hacer un break y ya regresamos con más Hablemos de Salud. Ya estamos de regreso, estamos hablando en este capítulo sobre los problemas de salud mental que se pueden agudizar o pueden aparecer incluso durante la pandemia producto del coronavirus. Estamos conversando con Carolina Mora, psicóloga y académica de la Facultad de Psicología. Carolina, bueno, antes de irnos a la pausa, mencionaba algunas medidas preventivas importantes de considerar en este momento para también evitar problemas de salud mental. Sobre todo mencionaba ahí algunos grupos de riesgo, los adultos mayores, las mujeres, niños, adolescentes. Finalmente la mayoría están expuestos a algún tipo de problema que pueda surgir a raíz del contexto en el que nos encontramos. Sí, efectivamente, yo creo que lo primero es lo que conversábamos en un principio, esto de aceptar que estamos en una situación excepcional y que desde ahí tampoco podemos exigirnos funcionar como habitualmente funcionaba. Eso yo creo que es súper importante, el aceptar esta situación. Aceptar, por otro lado, algo que nos cuesta bastante, que tiene que ver con que no tenemos el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y yo creo que esta pandemia nos ha enfrentado a esa realidad. Es muy importante considerar que sí nosotros tenemos control y somos responsables de muchas cosas. Por ejemplo, de tomar las medidas preventivas adecuadas. Pero incluso, pudiendo tomar todos los resguardos, existe la posibilidad de que nos enfermemos. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Es algo que con el paso del tiempo también, Daniela, esto que se veía como tan lejano, es algo que con el paso de las semanas se está volviendo algo mucho más cercano y certero. O sea, yo creo que todos hemos conocido a alguien que ha estado enfermo, otros hemos conocido a alguien que lamentablemente ha fallecido por esta causa. Entonces, esta amenaza que se veía como lejana cada vez se viene acercando mucho más. Entonces, es importante considerar y aceptar y abrazar nuestra vulnerabilidad. Y ahí vuelvo con este tema de la autocompasión. Hay temas que podemos hacer, que obviamente ahí cada uno tiene que ajustarlo a las cosas que también lo puede realizar, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo también he escuchado mucho a través de las redes sociales que dicen, bueno, dan millones de cosas que uno tiene que hacer y a mí no me alcanza el tiempo para nada. Entonces, al final, termina siendo un estresor más. Cada uno debe adaptarse a sus tiempos, a sus posibilidades.
Pero es importante cosas básicas. Por ejemplo, pensando en que la gran mayoría de las personas estamos en casa, niños, adolescentes, adultos mayores, es importante tener una rutina. Mm. Desde levantarse a cierta hora, tomar desayuno, vestirse, asearse. Yo digo, la idea es que uno se vista como si fuera a salir, ¿ya? Claro. Si bien es rico, ¿no es cierto? Y a todos nos gusta quedarnos en la cama regaloneando con pijama, la idea es que eso sea algo excepcional y sea visto como eso, como quizá un día domingo. Pero evitar, ¿por qué? Porque evidentemente esta imagen que uno proyecta también te va diciendo cosas. O sea, si yo me siento bien, me arreglo, eso ya me genera una disposición distinta. Tener en la medida de lo posible, si es que estamos trabajando o estudiando desde casa, algún rinconcito de la casa destinado a ello, ¿ya? Donde podamos tener, da lo mismo un lugar chiquitito, pero que sea lo más cómodo dentro de nuestro hogar. Y eso también permite dejar a salvo otros espacios, porque evidentemente, por ejemplo, si yo estudio pensando en un universitario, ¿verdad? O en un chico que va al colegio, o si trabajo en mi dormitorio, voy a estar asociando, digamos, dos situaciones que es trabajo y descanso. Entonces, ojalá tener un lugar. Alimentarnos lo más sano y equilibradamente posible. Dejar espacios, pausas, ya sea para hacer colaciones y para almorzar, mínimo media hora. Por otro lado, dedicarnos, ¿cierto?, algún tiempo a algo que nos genere placer, lo que sea. Tejer, escuchar música, ver una serie, conversar con alguien en la casa, pero algo que nos genere, ¿no es cierto?, un bienestar. Y por otro lado, hacer alguna actividad que nosotros sintamos que de cierta manera nos va a ir gratificando, que vamos avanzando. Puede ser, como decía, desde tejer algo, o hacer alguna manualidad, o leer un libro, pero que nos vaya dejando esta sensación de eficiencia. Mm. Lo otro, que también es súper importante, es el poder afianzar nuestros vínculos y nuestras relaciones en un contexto que estamos separados físicamente, ¿verdad? Entonces, desde ahí es súper importante aprovechar la tecnología, el poder hacer videollamadas. Hay varias personas que hacen, ¿no es cierto?, esto de juntarse por Zoom con los amigos, tomar algo, comer algo rico, el llamar a los papás, que muchas veces, claro, a lo mejor esto de la tecnología, pero una llamada telefónica, quizás en la mañana, en la tarde, hablarse más frecuente, porque estamos en un contexto distinto. Meditar también ayuda muchísimo. Y cuando uno piensa en meditar, de repente cree que es algo súper elaborado y uno se imagina a este monje, ¿no es cierto? Pero es mucho más simple. ¿Ya? El meditar tiene que ver simplemente con ser consciente en el momento presente, que eso muchas veces no lo hacemos. Estamos siempre pensando en lo que viene o en lo que pasó, y basta simplemente con cerrar los ojos, estar en una posición cómoda y centrarse en la respiración. 5 o 10 minutos, lo que uno pueda, también sirve muchísimo. Y en general, ¿no es cierto?, poder hacer que exista una rutina en esta situación que evidentemente es tan excepcional. Mm. Si bien hay cosas situaciones que podemos controlar o manejar, por ejemplo, el implementar una rutina, el tener nuestro espacio, dedicar tiempo también al ocio, la recreación, probablemente hay otras que no, que se escapan ya de nuestras manos. Por ejemplo, si una familia pierde el trabajo, si fallece un familiar, si se enferma un ser querido, y quizá otros factores que influyan. Ahí va a ser mucho más complicado quizás lidiar con esta situación. Efectivamente, yo creo que ahí, qué bueno que tomaste el tema de la posibilidad que fallezca alguien, un familiar o alguien cercano, porque eso también es un tema que en este contexto es distinto a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Hoy, ¿no es cierto?, producto de toda esta situación, el momento del funeral y de todos los ritos que están relacionados con la muerte han cambiado.
Hoy, ¿no es cierto?, todo el proceso es mucho más rápido, no pueden asistir todos los que quieren asistir, existe el distanciamiento social, por lo tanto ya la muerte se produce en un escenario distinto, en un escenario que también las muertes repentinas también conllevan ciertas dificultades para poder afrontar. Lo importante, y también unido con lo que hablábamos anteriormente, es darnos el espacio para hablar de lo que nos pasa, Daniela. Cuando nosotros conversamos acerca de lo que sentimos, eso inmediatamente nos ayuda a regularnos emocionalmente. Si yo hablo de lo que me aflige, de lo que le tengo miedo, de lo que me está generando rabia, impotencia, tristeza, el solo hablarlo ya va a permitir que esta emoción vaya a ser regulada. Entonces, la invitación es para hablar de lo que nos pasa, para que no nos dé vergüenza hablar de lo que estamos experimentando. Y efectivamente estamos viviendo una situación donde los duelos pueden ser más complejos de lo que antes se vivían. Y esa es una situación particular, ¿no es cierto?, que también en ese sentido es importante estar atento a cuando voy a necesitar ayuda y sobre todo refugiarnos en nuestras redes de apoyo, refugiarnos en nuestra familia, en nuestros colegas de trabajo, en nuestros familiares, etcétera. Y con lo otro que tú señalabas frente a estas otras consecuencias que ha traído la pandemia, como el perder el empleo, por ejemplo, o que alguien enferme, bueno, ahí volvemos un poco a lo que yo te decía de establecer en qué aspectos yo tengo o no control. Y eso también, el cómo nosotros afrontamos las distintas situaciones, eso está relacionado con nuestra personalidad también. Ya hay personas que niegan lo que ocurre, hay otros, ¿no es cierto?, que se centran mucho en la esfera emocional, hay otras personas que son más resolutivas, y eso entonces es importante de que yo evalúe, o, ¿no es cierto?, que esté atenta con las personas que me rodean, de cómo han enfrentado crisis anteriores, porque ese es como un buen precedente. Probablemente las personas que les cueste más adaptarse a situaciones de crisis, actualmente también les vaya a costar más y necesiten, ¿no es cierto?, mayor apoyo de eso. Ahora, como te digo, yo insisto que es importante considerar de que hay situaciones que se nos escapan a nuestro control y desde ahí tenemos que preocuparnos de las que tenemos control. Y el resto también yo creo que es importante tener en cuenta que esto va a pasar, independiente de que no sabemos cuándo. Pero yo creo que hay que mantener la esperanza de que esto va a pasar. Y lo otro, que no quiero que se me olvide, tiene que ver con el rodearse de personas positivas también. Las emociones también se contagian, por decirlo de alguna manera, y se reflejan. De hecho, nosotros tenemos estas famosas neuronas espejo, ¿verdad? O sea, si yo me rodeo de gente que a pesar de la adversidad es positiva, me genera esperanza, quizás es súper tira para arriba, yo me voy a contagiar de eso. Versus estoy con personas que están, ¿no es cierto?, constantemente criticando, también me voy a contagiar. Entonces, yo creo que eso es súper importante, de rodearse de personas que nos generen esperanza. Quizás no nos van a dar ninguna solución, pero al menos nos van a generar esto. Entonces, eso por un lado de rodearse, las emociones se contagian, y es importante mantener la esperanza y el optimismo, y por otro lado, considerar que igual dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno. Quizás muchos de nosotros hoy día hemos estado mucho más tiempo en casa del que estábamos probablemente hace años, que podemos compartir actividades que usualmente, por ejemplo, con los niños no compartíamos. Yo no tenía idea, por ejemplo, qué materia pasaba mi niñita, ¿no es cierto?, en el jardín. Bueno, ahora ya sé, tenemos ese espacio lúdico para compartir. A lo mejor no tenía idea de cómo cocinar y en este contexto he tenido que aprender. Entonces, yo creo que también es importante el tratar
aunque yo entiendo también, y yo creo que uno tiene que empatizar con que hay personas que lo están pasando muy mal, Claro. pero que también es importante sacar fortaleza. Y en eso somos un modelo para nuestros niños. Yo creo que nuestros niños, con toda esta crisis, también están teniendo una oportunidad gigante que nosotros no tuvimos. Y es estar, ¿no es cierto?, sometidos a una situación de crisis que puede convertirse efectivamente en una situación muy compleja y que puede generar muchas consecuencias negativas, pero también es una excelente oportunidad de aprendizaje. Y eso va a depender cómo los adultos manejemos esto. Perfecto. Carolina, cambiando un poco de tema, al comienzo mencionaba que antes de la pandemia ya habían hartos problemas de salud mental en nuestro país. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que influyen en esto? Bueno, mira, la verdad es que, bueno, nuestro escenario como país sigue las tendencias mundiales. Hay varios factores de riesgo, desde ahí hay factores de riesgo que son individuales, que como yo te mencionaba, tenemos, ¿no es cierto?, cierta heredabilidad de algunos, de posibilidad de presentar ciertas patologías en salud mental, pero sobre todo hay contextos ambientales, hay temas del temperamento que cada uno conlleva, es decir, cómo yo reacciono hacia distintos estímulos. Hay también factores de riesgo familiares. Eh, si es que existe disfunción familiar, eso va a ser un factor de riesgo en salud mental. En el caso de los niños, tener padres que tengan alguna patología en salud mental es un factor de riesgo. Hay factores de riesgo que son más eh, sociales, la pobreza, el aislamiento, los estratos muy altos, así como los más bajos, son un factor de riesgo en salud mental. Todo lo relacionado con los procesos de apego, que es tan importante, ¿no es cierto?, en la primera infancia. Si es que nosotros no logramos tener un patrón de apego seguro, eso también va a constituir un factor de riesgo en salud mental. Ahora, yo mencioné algo de las mujeres, y ahí yo creo que tiene mucho que ver el tema, bueno, por un lado, nuestras hormonas, ¿verdad?, que en algunos trastornos nos juegan ahí como en contra, y por otro lado, esto de la multiplicidad de roles, y yo creo que eso nos afecta a todos. Hoy día en las exigencias, tanto para hombres como para mujeres, son altísimas, y también tiene que ver con esta sensación de que tenemos que responder a todo y responder bien en una sociedad altamente competitiva. Entonces tengo que ser buena madre, buena trabajadora, buena amante, etcétera. Y el hombre, por otro lado, tiene que ser proveedor, pero a la vez sensible, tiene que estar, ¿no es cierto?, pendiente de los niños, pero también del trabajo. Entonces, evidentemente que todo esto genera un estrés importante, y también hay que decirlo que la desigualdad, evidentemente también yo creo que en nuestra cultura, en nuestro país también ha jugado un rol bastante importante. El no tener acceso, ¿verdad?, a un sistema de salud eficiente, a una educación de calidad y equitativa, ha hecho que finalmente nos volvamos unas máquinas del trabajo para generar ingresos para poder, entre comillas, tener una mejor calidad de vida, pero que muchas veces juega en contra de la misma. Entonces, acá hay todo un tema también social que no podemos dejar de lado. Ya, son muchos y amplios los factores que pudiésemos analizar, yo creo, mucho tiempo lo que sucede en nuestro país. Pero lo que le quiero preguntar, Karina, es si hay tratamiento, si se logra revertir una enfermedad de salud mental. ¿Logran salir adelante las personas que tienen alguno de estos problemas? Efectivamente, la gran mayoría de los trastornos que se generan son trastornos que cursan por episodios, no es que sea algo crónico, que dure toda la vida, ya eso es importante. Acá es súper relevante, Daniela, la detección precoz, y por eso son tan buenas, ¿no es cierto?, estas instancias para que la población sepa reconocer
cuando alguna situación quizás está siendo desadaptativa para poder consultar. El gran problema en salud mental es precisamente que la gente consulta muy tarde. Claro. Entonces, cuando ya consulta, han tenido muchas consecuencias en su vida, la patología, ¿no es cierto?, probablemente se ha agudizado, se ha mantenido por mucho tiempo. Entonces, es súper importante primero la detección precoz. Luego, el tener la oportunidad de acceder a un tratamiento oportuno. Hoy día, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los trastornos de salud mental se tratan con psicoterapia y además en algunos casos con farmacoterapia, y en ese sentido perfectamente los tratamientos van a llevar a buenos resultados. Evidentemente hay otras variables que influyen, pero hoy día contamos con tratamientos para todos los trastornos en salud mental. Y por otro lado es importante sacarnos este prejuicio que muchas veces hace que las personas no consulten. Todavía existe el prejuicio de que las personas que solicitan atención en salud mental es porque están, entre comillas, locas. Eso es una creencia que evidentemente no es así. Nosotros es importante, como yo te decía, que nos aprendamos a conocer, a identificar cuando algo nos está superando y a pedir ayuda. Eso es lo más importante. Pero hoy día contamos con distintos tipos de tratamiento. Hay intervenciones que cuentan con eficacia demostrada, ¿verdad?, a través de distintas investigaciones. Así que en ese sentido lo importante es detectarlo para poder recibir un tratamiento oportuno. Perfecto. ¿Y cómo es el acceso actualmente a este tipo de tratamientos? Considero también que menciona que es importante que sea una detección precoz. Hay que estar alerta, quizás también un llamado a la familia, sobre todo en estos momentos. Bueno, primero lo del acceso, quería saber. Bueno, hoy día tanto el sistema público como privado, ¿no es cierto?, tiene distintas formas de poder abordar los problemas en salud mental. En primera instancia, los centros de atención primaria, ¿verdad?, los CESFAM cuentan con equipos, todos ellos en salud mental, y aquellos casos de mayor complejidad son derivados, ¿verdad?, a atención secundaria. En el sistema privado poder acceder, perdón, a un psicólogo, a un médico familiar en primera instancia, y si es que es necesario, ¿verdad?, el profesional derivará a otro especialista que sea más pertinente. En este contexto de pandemia, como yo te decía, también se han habilitado algunas líneas, ¿no es cierto?, telefónicas para que las personas puedan consultar, y ahí se les está asesorando. Principalmente se hace intervención en crisis. Las universidades también han generado, ¿verdad?, estas instancias para que los alumnos puedan llamar y puedan ser atendidos de forma remota. Tengo entendido que los CESFAM también están funcionando a través de ciertos números en el cual las personas se pueden comunicar. Entonces, hoy día sí tenemos las redes y las formas de poder acudir para presentar alguna inquietud en relación con la salud mental. Lo importante, como dices tú, es detectarlo a tiempo, que probablemente cuando aparece la sintomatología no estemos hablando de un trastorno que ya está, ¿no siento?, instalado. Entonces eso mejora muchísimo el pronóstico, y no tener, ¿no es cierto?, este prejuicio ni vergüenza. Todos tenemos la posibilidad alguna vez en la vida de poder presentar alguna patología en salud mental. Es completamente tratable, no tiene nada de malo, ni significa ni tampoco me determina como persona. Así es, y bajo este contexto también lo más probable es que surja algún tipo de dificultad. Carolina, bueno, te queremos agradecer que nos haya acompañado en este capítulo. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Perfecto. Y así entonces nos quedamos con esas recomendaciones. Finalizamos así este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio en Hablemos de Salud. Siga junto a la compañía de Campus TV.